Gracias por hacerme responsable de tu insomnio y por contarte lo que sucede en Honduras en pleno desarrollo, la narcoactividad, los bancos en pleno y un activo proceso de impunidad que les permite delinquir. Y con toda la certeza y la documentación necesaria traemos en cada programa la responsabilidad ciudadana, periodística, de sacar al pueblo que continúa subsidiando la corrupción con el trabajo de investigación y el apoyo de todos y todas aquellas que han creído en este proyecto del Perro Amarillo, y que ya en este mes queremos agradecer públicamente al doctor Juan Almendares Bonilla, a Armando García, a Helen Umaña, Eduardo Ver y todos los que están apostándole al proyecto del periódico. Vamos a demostrar por qué los y las hondureñas no deben pagar la luz. Y cómo si se paga la energía eléctrica bajo esta atmósfera de corrupción, que no es etéreo, es concreto lo que vamos a plantear el día de hoy. Y el Ministerio Público que monitorea estos programas, le pedimos encarecidamente que hoy, más que nunca, tenga un monitoreo exhaustivo del por qué los y las hondureñas sería humillante, acto destructivo para la ciudadanía pagarle a ladrones que premeditadamente comenzaron un proceso acelerado, sabiendo que se iba esto a convertir en un narcoestado con una ligereza institucional que, por supuesto, permitía incluso a narcotraficantes concesionar contratos kafkianos con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que es el primer tema del segundo capítulo ya de este año, que incluso le damos continuidad con la frase que cerramos el programa anterior, y me quedé en el poema de Bertolt Brecht. Sin embargo, ese guerrero heroico sobre el que describí el epílogo del programa anterior, para lo cual pido a la audiencia que este año, igual como lo hemos trabajado en 10 años de responsable periodismo, iremos trabajando de manera continua. Aquí no hay espectáculo, aquí hay una secuencia lógica del trabajo estructural. Presentamos los ejes y decía el final de esa carta: reclaman otros cielos el concurso de mis modestos esfuerzos. Un hombre que podía estar en aire acondicionado, dirigiendo bancos, llegó a la conclusión que otros cielos reclamaban el concurso de sus modestos esfuerzos. Algo parecido a lo que planteaba hace 2017 años el carpintero de Belén, cuando dijo que no existía amor más grande del que un hombre o mujer pueda estar en la disposición de entregar por otro ser humano, fundamentado en la verdad, en la que siempre tratamos de construir en el país. Se le dieron a Ficosa, como parte del preludio, del preámbulo de este programa, el fideicomiso, 70.000 millones en manos de los Ficosa. Ya les diremos por qué no se debe pagar la luz, no sin antes abordar de manera responsable que el cartel de los Hernández fueron condenados a cantar en juicio el concierto de delinquir con empresarios, con narcotraficantes, con generales, con jefes de policía. Y, como si esto fuera poco, con un sector político deliberadamente obsceno y que pretenden convocarse para la próxima semana de urgencia en el Congreso Nacional. El mismo Congreso que desarticuló la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que tenía pleno conocimiento cómo se estaban robando el dinero, cómo se estaba quebrando una empresa pública, que se le cedieron negocios desde el Congreso Nacional y que incluso se denunciaban
Sin embargo, ese mismo Congreso está hablando de reformas electorales para oxigenar la democracia. Hoy queda totalmente comprobado con lo que vamos a plantear en esta hora y media de programa, con el contacto con Pedro Brigger en Nodal, sobre Bolsonaro, ya diciendo nada que huela a PT va a gobernar, ni cogobernar. Un dictador de la factura del rinoceronte anaranjado que no mienten, máquinas asesinas para doblegar a los pueblos, pero que le van a permitir la construcción orgánica de un pueblo organizado que ya no estaba movilizándose y que va a tener clara la lectura de ser una de las potencias económicas mundiales, está sumido en la corrupción. Este país, cuando caiga la dictadura, va a ser muy fácil hacerle regresar la economía a los y las hondureñas, porque todo está fundamentado en corrupción. Y uno de los ejes que partieron como parte de ese pulpo de la ley de secretos públicos fueron las APP, las alianzas público-privado, que no contemplaron ninguna consigna de riesgo por parte de los privados, pero sí para el Estado. Como Juan Orlando Hernández, junto al señor Mauricio Oliva Herrera, a los Atala y a toda esta gente que hemos venido denunciando, yo quiero subrayar algo. Nosotros estamos en esta serie de capítulos de programas, pero venimos de hacer programas donde creíamos que la ciudadanía en el 2009-2010 merecía también otro tipo de contenidos, porque la televisión basura sigue sacando al ser humano de las discusiones esenciales. Nosotros hablamos del cine de Sami Cafati con todos los intelectuales de este país. Hice un seriado con el pionero de la sociología, Guillermo Molina Chocano, Rolando Sierra, Víctor Mesa, Edmundo Orellana Mercado, Armando García, Helen Umaña. Tratamos a profundidad con Eduardo Ver, con una cantidad, incluso personas que ya no están aquí, como Adán Castelar, Saúl Toro, nuestro buen amigo Rigoberto Paredes, Berta Cáceres, Miriam Miranda. Y comenzábamos a tener esa consolidación de toda la documentación, cómo se estaba tejiendo, y no podíamos hablar porque no teníamos bases fundamentales. Yo le puedo decir al Ministerio Público hoy que saben, que tienen conocimiento de las concesiones, que tienen hilos de corrupción, delincuencia común, y que por eso Roberto Martínez Lozano anda huyendo, pero es una pieza de toda una orquesta de delincuentes que hoy determinan decirle a Banco Ficosa: tenga 70.000 millones de lempiras, a uno de los bancos cuya estructura tiene vicios en la ramificación de negocios con los que se vincula. La empresa Energía Eléctrica de Medellín, sugerida por Álvaro Uribe Vélez, primo del clan Ochoa del cartel de Medellín, el que le dio la pista de aterrizaje a Pablo Escobar Gaviria, sugirió, recomendó, modalidad que se practicó fue senador durante su gobierno, y como si esto fuera poco, desequilibró las empresas estatales, y que el siguiente paso, que hemos hablado de la colombianización, y por qué no se debe pagar la luz, porque luego viene salud, y esto lo estamos pagando con moras estratosféricas, pero es dinero. Por eso el Congreso Nacional en diciembre, con una mayoría absoluta, determinó 6.500 millones de lempiras. Todo ese material lo vamos a ver hoy. Como préstamo que le pidan a otro banco, los mismos bancos de siempre. Y mientras el ser humano está en su casa, haciendo cuentas de un paupérrimo salario que recibe, sorteando entre familias quién es el próximo que tiene que emigrar. Y estos delincuentes, estas capras hispánicas continúan
devorándose. La empresa privada, no estoy hablando del cartel de los Hernández. Esos van a tener que cantar en ese concierto de delinquir, porque se le negó a Tony Hernández, uno de los cabecillas, hermano del delincuente subdesarrollado espermatozoide sin cabeza, $10 millones como parte de una fianza. $10 millones para un narcotraficante es poco, y para el calibre, como lo han enunciado ya Estados Unidos, de la altura del cartel de los Hernández es una cosa poca, aunque la organización de bienes incautados en Honduras solo decomisó 2 casas, como igual que Hilda Hernández, con todo el epicentro de corrupción que se gestó desde las ONGs. También Hilda Hernández no se le ha incautado ningún bien. El Palacio de los Hernández comprados en Miami y todas esas propiedades en Estados Unidos no son parte de la aseguración de esos bienes. Eso chorrea sangre, por eso hay muertos, por eso mueren niños y niñas. Y una iglesia con una sociedad civil que tiene conocimiento, y hoy vamos a hablar por qué ASJ no ha denunciado públicamente, cómo Omar Rivera conoce de todo esto, como el señor Apra. ¿Por qué no insisten en tener foros y foros para decirle, miren, el señor Mejía, quien tiene requerimiento fiscal, continúa haciendo negocios en nombre del caparazón de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, porque son tan delincuentes que solo dejaron el caparazón, porque a ese caparazón hay que meterle las demandas? Con eso hay que hablar todavía de lo público, que vamos también a abordar. ¿Por qué no hay consigno? ¿Por qué no se consignan los riesgos? ¿Por qué no hay un criterio de éxito y de fracaso en ese tipo de negocios, de esas lavanderías, a la que en este momento pues ya le tiró la manta negra, que eso es el fideicomiso? Las APP en Honduras no son más, o en cualquier país, el corazón de las APP, no son más que garantizar en lo público una alternativa para consignar con un privado mutuos riesgos, planificaciones. En Honduras, asústese usted, el cartel de los Hernández empezó a entregar todo eso. Y los bancos comenzaron a hacer piñata del dinero del pueblo, los bancos. El Consejo Hondureño de Empresa Privada en Honduras no tiene catadura moral. Y hoy, en un acto irrisorio, ponen al investigador, el señor Santiago, para que vaya junto a Roberto Ordóñez en una superintendencia que no trabaja. Quiere darle impunidad al robo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, donde salieron con un cliché que 1,5 millones de personas se les iba a descontar 18 lempiras. Todo esto dicho desde la más profunda indignación con mi pueblo. Hoy va a ser un programa que recomiendo a Oscar Chinchilla, o que se expose a sí mismo si no permite que el pueblo en los barrios y colonias se comience a organizar para no pagar la energía eléctrica. Pagar la energía eléctrica es decirle a las familias, estoy hablando con los barrios y colonias, con los pueblos, con los caseríos, es que usted le está diciendo a su hijo, mira, te vamos a criar aceptando que cualquiera te pisotee la cara. Ya lo verán ustedes cómo se han burlado, sin antes pasar con Jesús Quintero, quien entrevistó a alguien quien yo tuve la oportunidad de tener un trabajo cercano con Eduardo Galeano, y soñar con un mundo diferente, y arriesgar la vida por construir un país diferente, por luchar por mi país. Y en las horas que me tocó hablar con Eduardo Galeano, que fueron de mucho aprendizaje, de mucho intercambio, se sigue recordando como una pieza de valor inconmensurable, venas abiertas de América Latina. Sin embargo, en esa plática, o en las muchas pláticas que tuve yo con Eduardo Galeano, le planteé si era imperativo continuar haciendo periodismo y cómo definía el periodismo.
y eran tan plácidas las conversaciones que incluso decía que no hacer periodismo era darle paso a los bribones a que hagan espectáculo de la desgracia de los pueblos. Entonces Jesús Quintero también conversó con él y queremos compartir con ustedes, invitar siempre a Jesús Quintero, a soñadores y soñadoras como los que están detrás del receptor, para que construyamos en este 2019 otro paso más de un país que se debe recuperar de manos de criminales y delincuentes. El señor Eduardo Galeano con Jesús Quintero. La época más loca para usted de la historia de la humanidad. La actual, creo, sí. Nunca el mundo estuvo tan loco en el sentido feo de la palabra locura, no en el sentido lindo, ¿no? Loco en el sentido de que es un mundo que destina sus mayores recursos y sus mejores energías al exterminio del prójimo y al exterminio del planeta, de paso. O sea, nos matamos entre nosotros y de paso exterminamos la casa donde vivimos. Las grandes mentiras del momento que estamos viviendo, para finalizar. Sí, estamos condenados a una lluvia incesante de mentiras. La más grave de los últimos años ha sido, sin duda, la guerra de Irak. Me parece la mentira más grande de todas. Esa guerra nació de una mentira, de que Irak tenía armas de destrucción masiva. Exacto. Y los que la hicieron sabían que no las tenían. Y sin embargo, condenaron a muerte a centenares de miles de personas. Nunca se sabrá cuántas son, porque en este mundo racista se cuentan los muertos invasores, pero no los muertos invadidos. Así que nunca se sabrá realmente cuántos fueron los muertos de esa mentira. ¿Le gusta lo que se piensa en Europa de América Latina o no nos enteramos de nada? Vistos desde arriba, son todos enanos, y vistos desde abajo, todos gigantes. Hay que recuperar la visión horizontal, la solidaria, respetar a los demás, saber que por suerte somos todos diferentes en este mundo y que nadie tiene el derecho de imponer a los demás su propia verdad como si fuera la única verdad posible. Amigo Galeano. Mi amigo. Se debe evitar esa época oscura donde en Honduras también hay cualquier cantidad de fosas que no encontramos a los seres humanos que han alzado la voz de esta forma para parar el latrocinio de las bandas criminales políticas que se dan el lujo de reírse en tu cara y decirte que la próxima semana el solemne Congreso Nacional va a hablar de reformas electorales. Entremos en el tema mejor, porque eso ya lo planteamos. El Tribunal Supremo Electoral que salga del Congreso Nacional por acuerdos y componendas políticas es delictivo, criminal y estaría chupándose la sangre de nuestros mártires. Cualquier cosa que haya salido desde el 2009 del Congreso Nacional se comprueba en la actualidad que ha sido puras incongruencias, y los medios de comunicación el pañuelo perfecto para secar la sangre que derrama el puñal de la venganza. Veamos lo que dice Jesús Mejía en esa dicotomía de ser humano, en esa esquizofrenia de funcionario. Un tipo que debe estar preso continúa regalando los pocos recursos de un pueblo que se sigue desangrando en pobreza. Un contrato en el cual entra un operador privado por los próximos 7 años, contratado por la ENE, o sea, no se privatiza ningún área del ENE, no se privatiza ningún área del ENE, no se privatiza ningún área del ENE, y este se va a encargar de hacer la lectura, la facturación, el corte, reconexión, mantenimiento de toda la red de distribución, por ejemplo, todo el cableado cuando hay fallas, cambio de postes, transformadores, cuchillas, todo lo que tenga que ver con la red, y a partir de la subestación de la barra 34.5, porque ya es media tensión. Entonces todo esto va a caer en manos de un operador que se encarga de darle mantenimiento. La ganancia para el país es que esa inversión en toda esta asociada a la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas. El flujo financiero, el flujo de energía que vayamos recuperando, van saliendo los dineros para pagar la inversión. O sea, hay que mejorar la red, pero
pero sobre todo hay que reducir pérdidas. Y si reducir pérdidas significa aumentar facturación, y aumentar facturación significa que de ese deuda que va a aparecer aquí de energía nueva, va a salir el dinero para hacer la inversión. O sea, el mismo proyecto debe pagarse. Si yo no reduzco pérdidas, no tengo de dónde salir el dinero nuevo, y si no viene el nuevo, no tengo de dónde me paguen las inversiones que yo haga. La ENE desaparece, o sea, se van a olvidar del ENE. La ENE desaparece, o sea, se van a olvidar del ENE. Porque una empresa de generación va a cobrar su factura de generación. Una empresa de transmisión va a cobrar por el peaje, el transporte de la energía en líneas de alta tensión, y una empresa de distribución se encargará de la distribución correspondiente. Esa parte, Willy. No me paguen las inversiones que yo haga. La ENE desaparece, o sea, se van a olvidar del ENE. La ENE desaparece, o sea, se van a olvidar del ENE. Porque una empresa de generación va a cobrar su factura de generación. Una empresa de transmisión va a cobrar por el peaje, el transporte de la energía en líneas de alta tensión, y una empresa de distribución se encargará de la distribución correspondiente. Los pedazos del ENE, que le habían quedado el 8% al ESTENE, lo que cede CEMEC, el señor Arturo Corrales Álvarez, que debería tener orden de captura en este país, que nunca sale en los nombres, porque tiene la información de todos los delincuentes de este país, y en particular de los bancos y de los empresarios. Se inventan otro nombre, Enterprise, sobre el mismo contrato. La empresa de Medellín, esa misma que dice, si yo no recupero dinero, ¿por qué me van a pagar? Y se reparte en 3 fideicomisos. Los 3 fideicomisos fracasan y ya no están los bancos. Pero ahora, para el 1 de enero, ya comenzaron 3 empresas. Entonces, ¿cómo le van a continuar mintiendo al pueblo? El señor Mauricio Oliva determinó ese préstamo de 6.500 millones sobre escombros de corrupción. Y el señor representante del COEP, junto a Roberto Ordóñez, a quien deberíamos de escuchar con un detenimiento muy explícito, porque luego vamos a explicar por qué Alfredo Reyes tiene la dicotomía de ser uno de los representantes de los colombianos que ahora le incomodan al gobierno, porque el gobierno detuvo en el 2017 para las elecciones, por órdenes de Arturo Corrales, que no se cobrara la energía eléctrica. Con las autoridades del ENE, a la Secretaría de Energía, a la coordinación de gobierno, para buscar soluciones que permitieran paliar esta situación y causar el menor impacto posible a la mayoría de los abonados de la ENE. En este sentido se diseñó un bono de energía que le da cobertura a 1.500.000 familias. La ENE tiene 1.800.000 abonados, estamos hablando de cobertura a 1.500.000 familias que consumen menos de 300 kWh por mes. Solo para explicar un poco el consumo, este es el consumo, digamos, que la mayor parte de la población tiene y que es lo básico, tal vez de iluminación, tomacorrientes, televisor, refrigeradora. Y los consumidores que están en el rango arriba de 300 kilowatts ya son consumidores que tienen aire acondicionado y otro tipo de aparatos electrodomésticos de mayor consumo. Ellos sí deberán pagar, ellos van a pagar el incremento. Pero para este 1.500.000 familias, para ponerlo en términos muy sencillos, si usted en el mes de septiembre pagó una factura de 100 lempiras, en el mes de octubre le tocaría pagar una factura de 118 lempiras. Ya con el 18. Ya con el 18%. Pero ¿qué es lo que va a suceder? El usuario de los 118 va a pagar únicamente 102 lempiras. Los 16 lempiras restantes para completar el incremento de la tarifa los va a suministrar el gobierno a través del bono de energía. ¿Y va a aparecer reflejado en la factura? Eso va a aparecer reflejado en la factura. En la factura de este mes ustedes van a ver al final que aparece un valor total del cargo por energía y al final aparece una línea que en este momento va a aparecer como crédito, es decir, otros créditos y con un valor negativo. Ese es el valor que se rebaja y que el usuario no va a tener que pagar, sino que, como le decía, lo asume el gobierno de la República. Tan farsante Roberto Ordóñez, hemos coincidido en muchas reuniones y todo, es un farsante, se detuvo, y por eso en la línea
lo que dice es crédito. Ustedes tienen que justificar por qué ese 1,5 millones de personas no sueña con tener aire acondicionado. No sea vulgar. No sean vulgares. Ficosa sabe en los charcos de delincuencia que se mete, es normal. Se metieron a Aguasarca y si les toca mandar a matar personas, las mandan a matar. Se están metiendo en un terreno donde saben que lo que necesitan es impunidad, y por eso Roberto Martínez Lozano, que no lo quieren entregar, que es similar a cuando escapó el señor Mario, director del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que era un ortopeda que estaba tranquilo y que fue capaz de luego meter $30,000 en las glándulas mamarias de la Chifardi. Esa misma banda criminal, solo que con otros actores, bajo la misma modalidad de alianza público-privada, que son para blanquear dineros, para saquear, pero nunca para compensar una alianza estatal con privados. Honduras tiene muy pocos empresarios, los demás son delincuentes, lo podemos probar y el Ministerio Público lo puede probar. El Ministerio Público tiene las pruebas. Que le digan cómo fue que esas personas, que nadie paga 100 lempiras en Honduras, Roberto Ordóñez no se debe ser tan delincuente, nadie paga 100 lempiras, hay imágenes que nos demuestran las enormes filas y esa gente no debe pagar dinero porque en el 2014 hay un video que quiero mostrarles donde Walter Vanega, yo lo había invitado al programa, me había reunido con unos expertos en energía en este país, voy a citar un nombre con todo no me he comunicado con él, desde ese entonces yo sumo cada uno de los expertos en energía en este país, y empezamos a ver la degradación y empecé a investigar hasta el punto que incluso el señor Aguilar del Estené está formando parte, y el próximo mes se van 2.100 personas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. 2.100 trabajadores que les alertamos, les dijimos. Y todo esto que estamos poniendo es porque en diciembre fueron declaraciones del señor Mejía, otra vez abriendo las piernas a Televicentro y HCH y todos estos medios de comunicación para poder hablar de eso. Otra de las razones por las cuales Juan Orlando Hernández no cae. Otro business para los Ficosa, 70,000 millones de lempiras. ¿Y cómo Mario Chinchilla va a tener la osadía o la independencia de querer pasar a la historia investigando delincuentes estructurales? ¿Cómo? Entonces el pueblo tiene que unificarse y decirle, incluso la ATIC, si es realmente la ATIC consecuente con el tazón de seguridad que le quitan al pueblo. Usted va a sacar una tarjeta de crédito y los Ficosa y todos los bancos le empiezan a decir que usted tiene que pagar 500 lempiras anuales para los chafas. No vayan a reprimir al pueblo, que se unan en las colonias y en los barrios y no se debe pagar la luz. Han llegado al descaro que a la base del partido en gobierno, para sostener la dictadura, le mandan el dinero para que pague, porque saben que no hay bases. En el 2014 se lo dijo Walter Vanegas, el exdiputado, al quien yo le llevé el estudio, a quien invité al programa y lo consensuamos y le decía, ¿cómo es posible? Porque él era parte de la Comisión de Salud. En este momento el Ministerio Público debe llamar a la Comisión Energética. Debe llamar a la Comisión Energética del Congreso Nacional también. Se deben investigar. Señor Solórzano, usted que ahora anda queriendo intervenir, después le van a dar del ENEC todo ese botín en el que convirtieron el Estado, sirve para sostener a través de los militares y poder pagar fianzas de $10 millones, darse el lujo de decir, yo pago la fianza, no me hagan cantar. Honduras va a tener que tener preso varios presidentes, varios magistrados de la Corte,
Honduras tiene su riqueza y le pedimos a la vida y al pueblo hondureño que nos acompañe a continuar denunciando las estructuras que hacen de manera perversa que hoy la señora que está decidiendo entre poner los 500 lempiras en loncheras de comida para el mes de sus hijos tenga que ir a pagar un recibo de energía que no ha consumido. Eso debe exonerar. Y eso fue una recomendación básica cuando le entregamos eso. Y Walter Vanegas, quien mira este programa, sabe que esa comisión de energía hizo las recomendaciones pertinentes. Veamos a Walter Vanegas en el 2014. Ya vimos en el 2015 lo que plantea el obsceno de Roberto Ordóñez, el gran ministro, que también lo vamos a ver en otros contratos, dirigiendo el INSEP en el corredor logístico, y que también lo sabe ASJ. Son perversos. Por eso este pueblo tiene que revertir todo esto. Al margen de partidos políticos, porque creo que la otra semana se reúnen a hablar de reformas electorales. Este tema que te está quitando vida está certificado para no pagar luz. Y si estás pagando la energía eléctrica, le estás diciendo a tus hijos, te voy a hacer más ancha la espalda para que sigas siendo esclavo y que te gobiernen delincuentes, ladrones. Y puedo decirlo con toda autoridad, Rodrigo Bon Arévalo, Televicentro, el dinero que les entra de parte de los orquestadores en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica es dinero caliente, dinero sucio. Y esa modalidad practicada en Medellín, la vamos a hablar. Pongamos a Walter Vanegas. Invitados especiales que lamento mucho realmente que se hayan retirado los estudiantes, porque si hay algo que debemos enseñar es predicar con el ejemplo. Y los hombres debemos decir lo que hacemos y hacer lo que decimos. Y es lamentable que se hayan retirado los estudiantes. Perdón, disculpe que lo interrumpa, compañero diputado, pero se me olvidó a mí. Necesito el cronómetro 2 minutos cada participante porque tenemos varios diputados que quieren participar y creo que es justo que lo escuchemos a todos por igual. Quiero darle la bienvenida al señor gerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, a su junta directiva y al señor presidente del sindicato. Después de haber escuchado sus explicaciones, señor gerente, paremos ahí, fíjese, sería oportuno, pero quedémonos con la imagen o vámonos a este monitor. Bueno, el pelón se está riendo. Fíjese en manejado este país. Que corra un poquito el video para que pueda ver el pueblo. En primer lugar, Lena Gutiérrez, la que fue defenestrada, bueno, la tuvieron que restituir porque estaba en los juzgados con el caso Astrofarma. Le pegaron 9 balazos al testigo de Astrofarma que demostraba cómo se hacían los cheques para periodistas. Ahí llegó nuestro colega Edras Amado López a entrevistar al señor que le pegaron 9 balazos. Por eso, la vicepresidenta del Congreso Nacional, la señora Lena Gutiérrez, quien en estos tribunales de justicia pasa cualquier cosa, incluyendo esto. Pero el pelón que está atrás está riendo, está hablando por teléfono, es una comisión de energía, es el dinero del pueblo, así te han tomado. Y la representación partidaria, pues cada 4 años. Pero se está riendo, y Lena Gutiérrez, que tiene enormes compromisos con las estructuras de poder corruptas, le dice 2 minutos le voy a dar, y el gerente del ENAE, hoy prófugo, Roberto Martínez Lozano, sigamos escuchando lo que le dice Walter Vanegas. Después de haber escuchado sus explicaciones, señor gerente, quiero lamentar realmente, y le digo respetuosamente, es inaceptable, señor gerente, que en términos de 2 años, 8 meses, nos vengan a exponer aquí que la situación real por la que se dieron los racionamientos
fueron por el intenso verano y la falta de lluvia. Eso evidencia, señor gerente, que hay una falta de planificación estratégica en materia energética en el país. Es lamentable. Quiero decirle también, señor gerente, que los racionamientos no se dieron solo 4 días, del 4 de agosto al 7 de agosto. Los racionamientos se venían dando desde hace días, más de 1 o 2 meses. Es lamentable e inaceptable que la empresa Nacional de Energía Eléctrica sí sabe cuánto debe y no sabe cuánto le deben y quiénes le deben. Pero sí sabe que don Pedro, que doña María, que doña Rosa, que doña Cándida, que don Pancho, que don Juan le adeudan 1000 lempiras en 2 meses y le mandan a cortar la energía eléctrica. Eso es lamentable e inaceptable. Es inaceptable también que más de 1.000 millones de lempiras le adeudan aparentemente a la ENE y solo se hayan ejercido 55 acciones judiciales por hurto y 85 acciones por demanda de deuda, considerando, señor gerente, y se lo digo respetuosamente, en 2 años, 8 meses, que nos vengan a dar este tipo de explicaciones. Así de que también quiero aclararle a la Junta Directiva que por su gestión del honorable diputado Edwin Pavón, Muchas gracias. Tiene la palabra el honorable diputado Mauricio Arias. Pero yo puedo decirles qué pasó cuando les quitaron el audio. Le quitaron el audio. Estaba Edwin Pavón, con quien nosotros habíamos tenido y teníamos reuniones porque él formaba parte también de la Comisión de Salud. Y yo estaba formando parte de una exigencia ciudadana por la no privatización, de la tercerización, de 2 modalidades, de la colombianización, tesis que implementamos nosotros con la investigación periodística y el trabajo permanente. Entonces habíamos pedido ingresar al Congreso Nacional, teníamos cómo probar, y Lena Gutiérrez le apaga el micrófono. Entonces nos reunimos con Walter Vanegas en los bajos del Mirense Soto. Ahí hay un café expreso, nos reunimos ahí. Estaba con un arquitecto que era su suplente, creo que es arquitecto o ingeniero, y le llamé a Fátima Mena y le dije que el día siguiente hiciéramos un foro. Fátima Mena, en ese entonces también jefe de bancada del Partido Anticorrupción. Luis Redondo no pudo venir, pero hicimos el foro y le demostramos que el señor Arturo Corrales Álvarez estaba teniendo injerencia. ¿Y por qué estoy diciendo esto en este momento? Porque ya es público. En diciembre plantearon que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica está privatizada. Lo acaban de escuchar, ya no existe. Y esas 3 empresas son las mismas que de manera intencionada, premeditada, abro comillas, ladrones, cierro comillas y abro paréntesis, con alevosía, que en términos jurídicos la alevosía de estos perversos hoy determinan el banco de su preferencia para robar. Es decir, cuando Walter Vanegas comienza a decir cómo es posible que solo hayan 58 requerimientos y sean contra esa capa social desprotegida, y que no sepan quiénes le deben, que los Ferraris le deben, que los bancos le deben al ENE, que la Cámara de Industria y Comercio debería de decir a través de Pedro Barquero, ya que tienen un entonado voz en esa lucha que es una crisis interburguesa, que la vamos a tocar en el 4º capítulo de este programa, próximo miércoles o sábado, de la crisis interburguesa que existe en este momento, cómo la burguesía financiera junto a Freddy Nasser tienen todos los negocios de este país. Y claro, hay una burguesía industrial que se ha visto apabullada y que Pedro Barquero ha salido, pero
Pedro Barquero sabe que en San Pedro Sula, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, le dicen al Ministerio Público, le dicen a la Policía Militar y a la Policía Nacional que le vayan a cobrar a la 3 de mayo, a Las Palmas. Gente que no se puede defender. Los demás solo levantan el teléfono. Eso lo sabe Chinchilla ya. Que lo único que le faltaba era decir, hasta aquí nomás, se privatizó, que es como el trabajo que venimos realizando en el tema de la privatización de la salud. Y que lo anunciamos, van a llegar un momento el descaro de decir, hoy ya no podemos como Estado. Y aplicaron en ese Congreso hediondo, a través de Mauricio Oliva, que es igual o peor que Elena Gutiérrez, o de la misma sintonía, porque han estado en las mismas comisiones, que le apagaron con premeditación, porque el siguiente que iba a hablar era el pelón que estaba riéndose atrás hablando chistes. En un narcoestado son estas las cosas que vivimos. Son esas las muestras sociales como iglesia que tenemos. Son los altos niveles de desempleo con los profesionales que tenemos. 21,000 pedagogos, docentes están listos para dar clases, pero el orate del señor alcalde sigue construyendo un montón de plastas de cemento, no va a construir escuelas. En una dictadura es lo que se vive, el espectáculo. Y yo quiero hablar con el señor Ismael Cepeda, uno de los expertos en APP, en un par de minutos, para que nos explique y que nos certifique, porque ha sido uno de los investigadores en las APP. Entonces, si el pueblo hondureño consiente pagar sobre esos escombros de corrupción, está diciendo que ya no le den con un látigo, sino que le den con una pistola. Y esto tiene que hacerlo al margen. Las APP, como lo digo, el corazón de las APP, se contemplan en esos riesgos que solo los asume el Estado en este país y que sigue enriqueciendo a vulgares millonarios. Estoy con el economista, un intelectual de este país, investigador del FOSDE y uno de los expertos en el planteamiento de las APP, y en este tema, donde solo hemos tomado una de las alianzas público-privado. No estoy hablando de las concesiones de carretera, vamos a hablar hoy de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que dijo el señor Mejía, ya la ENE, olvídense de ella, no existe. Yo invité también a Cepeda en esos momentos donde también el diputado les decía, se están robando esto. Gracias, Ismael Cepeda, feliz año, y para mí es un honor platicar con uno de los incisivos investigadores y más aún con un experto de las alianzas público-privado, que en Honduras son, parece, alianzas privados o alianzas para pervertirse, para robar. Muy buenas noches, es un placer saludarlo, Milton, y desearle un feliz año 2019, que la lucha continúa. Tal vez puede ser una alianza como es APP, alianza para perder lo público. Sin duda, las alianzas público-privadas podemos decir que es la evolución del pensamiento neoliberal, pero ya materializado, sobre todo porque se ha convertido en unas concesiones, en unas alianzas público-privadas, en fideicomisos de fondos públicos, en salud se le llama subrogación, terciarización, o el nombre que le pongan al final es una privatización, y en algunos casos, como es en Honduras, que hacen un solo chapsul, prácticamente hacen un conjunto de todo, una APP a través de un fideicomiso para concesionar una carretera, por decirlo de alguna manera. Es entonces que las alianzas público-privadas realmente es una transfiguración de todo lo que hemos venido por décadas en el país y en el mundo entero, prácticamente la privatización de los bienes y servicios públicos, solo que en Honduras se convierte en un híbrido tan exageradamente perverso que por eso también cuesta mucho darle un poco de seguimiento, sobre todo porque estas alianzas público-privadas le dan al privado 20, 30 años para hacer negocios, sobre todo, y esto es lo más importante, asegurar ese negocio, porque no solo, así como pasaba en décadas anteriores, es de entregarle los bienes y servicios públicos, porque al final nuestros empresarios, grandes empresarios, que es bueno que usted lo recordó, porque al final los pequeños, los medianos, los micros, los que se levantan
con una taza de café por luchar día a día. Esos son los verdaderos empresarios. Los empresarios grandes que tenemos nosotros son mediocres, ineficientes e incompetentes, y por eso han encontrado en las alianzas público-privadas ese caballo de Troya para prácticamente robarnos lo público y convertirlo en privado, pero sobre todo asegurar con los fondos públicos ese gran negocio que al final es para robarnos todo lo que tenemos. Y por eso se convierte tan complejo darle seguimiento a las APP en Honduras, sobre todo encontrar la punta de la madeja, la final, porque no podemos ni siquiera encontrar en las alicocas, poderlas desenmarañar, porque están bien amarradas, pero sobre todo están bien amarradas porque todos ellos están bien amarrados, y por eso no dejan y construyen contratos para que se conviertan más difícil, estructuran contratos complejos, sobre todo bajo un enfoque tan legalista y sobre todo tecnicismo, para que no le encontremos, y por eso casi siempre encontramos contratos de 300, 500 páginas, pero con mucho legalismo, con mucho tecnicismo, pero la esencia es para robarnos. ¿Y por qué hablo esto? Porque ni siquiera el Ministerio Público, como dijo usted, la TIC, pareciera que no pueden encontrar esa punta de la madeja, y sobre todo deducirle responsabilidades a quienes están formulando, diseñando, construyendo y poniendo en marcha estas alianzas público-privadas. Pareciera que es tan evidente que no lo pueden ver, porque es el Congreso Nacional que aprueba estas alianzas público-privadas. Es el Congreso donde se aprueban los adendum y las modificaciones de estos contratos, pero ¿quién realmente los estructura? Es Coalianza, es la Secretaría de Finanzas, y tenemos otra institución que debería de darle esa rendición de cuentas y sobre todo esa transparencia, que es la superintendencia de las alianzas público-privadas, que es prácticamente inconocible en nuestra Honduras, porque al final son los comisionados del 2013, 2014, que pasaron a la superintendencia. Todo lo que ellos aprobaron prácticamente pasaron a la institución que los debe fiscalizar, pero ¿cómo van a fiscalizar contratos que ellos mismos formularon? Entonces por ahí también está estructurado para robarnos. Pero también tenemos instancias que se hacen de la vista gorda, como la MAXI, el CNA, la UFESIC, y parece que como es tan enredado este tema de las alianzas público-privadas, no quieren entrarle. Pero sin duda las alianzas público-privadas y todo el conjunto que están estructurando para saquear los bienes y servicios públicos, pero sobre todo asegurar por 20 y 30 años el negocio, la Cosa Nostra, los Yakuza, la MS, los 18, no son nada para este cartel que tenemos en estos momentos gobernándonos, porque han encontrado esta figura para realmente saquear lo poco que nos queda. Y uno de los ejemplos es lo de la energía, son los contratos de construcción, son los puertos, los aeropuertos, la licencia de placas, la energía que está tocando, la salud, que es otro de los temas tan importantes como en alianzas público-privadas, fideicomiso, subrogación. Le han querido devorar al pueblo hondureño un derecho humano, y por eso hablamos que van a pasar los años, y si no le metemos el colmillo, cómo están, sobre todo el alma de la alianza público-privada, que son esos contratos leoninos que se firman, se aprueban en el mismo Congreso Nacional, pero pareciera que nuestros diputados y diputadas están más pendientes, sobre todo los de los disque oposición, en otras cosas, no en lo verdadero, que es darle el bienestar a la población hondureña. Muchísimas gracias, Ismael Cepeda. Mi reconocimiento al trabajo de investigación y a la gallardía de continuar develando estas estructuras delincuenciales, estos carteles que siguen matando a nuestro pueblo. Un placer. Bien dicho por lo que plantea Ismael Cepeda. Hay otro economista que ha hablado y que hizo una investigación rigurosa sobre el tema de seguridad y cómo ahí se hace una eyaculación de corrupción, y la UFESIC
el Ministerio Público, bueno, la Maxi, que ya les vamos a contar, que forma parte también de esto, con sus nuevos oficiales. El señor que está en este momento, Guimaraes, fue tan vulgar que tenía del conocimiento que solo venía por un año. En septiembre se vence el contrato de la Maxi, el convenio de la Maxi se vence en septiembre, y él jugó el papel importante para sacar a los que estaban investigando y que nos dijeron que esos contratos del Congreso tienen una red de corrupción, los congresistas. Por eso tienen que salir los mismos. Por eso necesitan una junta directiva que incluso actualmente tiene diputados y diputadas que salen de partidos políticos que no llegan ni a 9.000 votos, como es el caso del doctor Denis Castro Bobadilla. Bueno, Romeo Vázquez Velázquez, un pseudo militar, porque yo creo que hay conceptos de definición conceptual, porque yo me imagino que el corte militar en Honduras no ha habido, siempre cuando hablamos de empresarios, yo les digo con toda la certificación, el COEP y la Cámara de Industria y Comercio no debe de andar hablando mierdas. Aquí se están hartando al pueblo. El COEP que saque un comunicado con Barquero de las 37.000 millones de exoneraciones sumados a esos negocios de contratos de sus diputados y diputadas de bolsillo. Por eso otro de los subtemas de hoy es ese. Un Congreso urgente, un Congreso vigente, convocado por Antonio Rivera Calleja, que tiene que ir porque es rata. Miren, este país o da asco o da risa. Y toda esa carga va para los y las egresadas. No encuentran nichos de recepción laboral dignos. Y duele. Y debemos comprometernos a seguir luchando contra estas parias. Porque de no hacerlo, estamos confabulados con ellos. Recuerdo que llega Fátima Mena y llega Walter Vanegas. Y por eso vamos a hablar específicamente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica hoy. Con la advertencia que esa misma modalidad que estamos combatiendo ya días contra la privatización de la salud, en ese momento usted no va a ir a hacer una fila para ir a pagar un recibo o a pedir perdones, o a que este Jayán de Mejía diga, sí, encontramos que se les cobró con dolo a 150.000 personas. Va a ir a la morgue a traer a su familia. Porque la salud es un bien inelástico. Y usted va a hacer cualquier cosa por llevar a un hijo cuando lo ve tosiendo. Usted va a hacer cualquier cosa por llevar a su hijo, y eso va a estar en manos más agigantadas, porque ya está en manos de los FICOSA también. Hay una alianza público-privada en el sector salud con el señor Canaguati. Por eso las personas de insuficiencia renal en Honduras, la vida depende de un empresario. Ese es el país que tenemos, porque gobierna un cartel, porque el Congreso Nacional fue definido por uno de los policías, jefes de la Policía Nacional, comisionado, y por varias comisionadas, como los carteles. Entonces usted no va a ir a la ENE a pedir, no, va a ir a una morgue a traer sus hijos. Porque ya está en manos de los FICOSA, ya está en manos de los Atala, ya está en manos del señor Freddy Nasser. Y como dice Whitney, en esos contratos, que vamos a poner uno de esos contratos, como por ejemplo, en el del corredor turístico, que usted mira que son una cantidad de hojas, si los diputados, aparte de delincuentes, también son un poco tontos y tontas, con honrosas excepciones. Hay personas que usted debería de ver la imagen, y que esa va a ser una de las secciones del periódico del Perro Amarillo. ¿Qué personajes le han hecho daño al país como diputados? ¿Cuánto daño? Vamos a calcular el daño por diputado, por bancada, por diputadas. Si se aumentaron degollándole el cuello a usted.
Entonces, si usted vive en una colonia y usted quiere recuperar la democracia, democratice en su colonia el no pago de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que es un botín, que es una cueva de Alibaba y 40 ladrones. Estos expertos como el señor Ismael Cepeda, como Rodolfo Perdomo, no son invitados en Televicentro para poder hacer esas explicaciones. Me gustaría que Chabelo, que lo invito categóricamente, a que invite al señor Arturo Corrales, porque él sabe bastante de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y que le diga cómo están esos datos y todo eso que usted ve ahí, hasta el punto en el que ese contrato, por ejemplo, tiene 3 montos, y eso lo sabe el señor Omar Rivera. A mí me gustaría que Omar Rivera tenga las agallas, él de este programa, al igual, por eso podemos hablarle a Cepeda, le podemos hablar, porque este programa lo monitorean, y hoy que está monitoreando el Ministerio Público, porque hicimos un llamado, que sepan que deben de investigar, que la Comisión de Energía del Congreso Nacional, que el señor Roberto Ordóñez y el señor Mejía deben ser investigados, que le están matando al pueblo hondureño, y que esa misma modalidad de contrato la tienen con Salud. Y como les digo, reitero, cuando ustedes van a hacer un reclamo en este momento, que ponen un call center, les va a tocar, oigan lo que estoy diciendo, estas son investigaciones que las hemos llevado de manera exhaustiva, hemos viajado a Colombia, sabemos cómo se dio la colombianización en Honduras, producto en el marco de la salud, con la ley 100, y en el marco energético, porque la ley marco significa, como dice Ismael Cepeda, una alianza para perder lo público y darle paso a los obscenos coprófagos financieros, que yo creo que no son, y lo he sostenido, ni siquiera dignos ni brillantes. Delinquir con un narcotraficante cualquiera lo hace, Camilo Atala o Pedro Atala, quien nos esté viendo, o a los abogados de los bancos. Los Atalas deben darse cuenta que no son brillantes, que no son mágicos. Comprar gargantas cualquier imbécil lo hace. Mandar a matar personas es una modalidad muy vieja de los gángsters. Pero eso no es ser un banquero. De hecho, ustedes en las APP, y eso lo puedo debatir y me gustaría que lo explicaran en las universidades, esa ecuación utilizada en las APP ganó un Nobel. Pero es que aquí ni siquiera se implementa el modelo neoliberal. Aquí lo que hay son bandas de criminales. Entonces, cuando usted llama ahorita a hacer un reclamo de la energía eléctrica por lo que no debe pagar, le dicen, marque la extensión número 2, si su problema es de transmisión, si es de poste, no sé. Cuando usted llame, si sigue avanzando la privatización en salud, usted va a decir, estoy llamando a... Entonces le va a contestar un call center y le va a decir, si su problema es de riñón, marque 2, si su problema es de pulmón, marque 5, si su problema es pediátrico, marque 9. De hecho, Farmacia del Ahorro ya está, y les invito a averiguar al Ministerio Público de quién es Farmacia del Ahorro, o se lo facilitamos, si la misma legalización de toda esa de esa mafia de las farmacias son unos cuantos. Está Freddy Nasser, eso lo puedo decir. Ahí están los abogados de los Atala también, ellos son dueños de farmacias. O no mire usted en las gasolineras que adentro tienen una farmacia, y construyeron una mafia para matar las farmacias. Por ejemplo, usted iba a la Cosmo, iba a otra, a la Regis, usted iba a buscar precios o medicamentos con un valor terapéutico que le dieran curación. Ahora por eso salen en Televicentro diciéndole, este descuento sí es real, Kielsa te lo ofrece 50%. Vamos a hacer un libro de esa clase parasitaria cuyo capital monopólico chorrea lodo y sangre. No solo es que se pierden en el contrato o se alteran los números, llegan al punto de que ya ni al Congreso llegan, ¿cierto, Will? El monto de la inversión actual, según la SAP, y ustedes deberían saber que en ese contrato también está el señor Roberto Ordóñez.
y pasó muy fácilmente de 98,2 millones a 162,5 millones y luego a 268,8 millones. ¿Saben por cuántos años se lo dieron a Ficosa, a la ENE? Por 30 años. ¿Sabe por qué no dicen por qué no se hablan de esos contratos en los canales de televisión? Porque en Honduras los canales de televisión tienen pauta visible y pauta por bolsillo. Pero cuando usted los vea en el rostro, cuando usted los vea, sepa que no hacen obras de caridad, que son delincuentes, que son criminales. Y cuando usted vea la fraseología rimbombante, elaborada de manera invertebral, como la hace el pseudo oriental de Bon Arévalo, sepa que es cualquier cosa, que es una caja de resonancia, que es un pequeño bufón, pero él no es nada, él es basura. Ellos saben cómo matan al pueblo. Las alianzas público-privadas en Honduras, que lo venimos denunciando, y que hoy nos toca abordar el tema del ENE, pero es fácil poder ir a reclamar y no pagar la luz como lo debe hacer el pueblo. Pero en salud, cuando vas con los niños y las niñas, por eso la señora que acaban de nombrar como ministra de salud, la licenciada, que la menos indicada para hablar, si ella hizo un concurso en San Lorenzo y no contrató ningún médico. Ella es una demagoga mentirosa. Y puedo decir esto porque estamos en los temas torales de investigación, nos amenazan, nos señalan, pero nos hemos dado cuenta que sería inaudito tener que seguir hablando y viendo los periódicos cuando miramos que Honduras en 2 días ya lleva 40 muertos de forma violenta, en 2 o 3 días. No se habían apagado las 24 horas del día primero y este narcoestado ya contabilizaba 25 muertes. Y las iglesias continúan con su sermón y Omar Rivera continúa teniendo vínculos y reuniones con la Embajada de Estados Unidos. Y la señora Fulton continúa chancleteando en este asesinadísimo país. Y los Ficosas tienen ahora la capacidad de poderse reír. ¡Au! Integrantes del consorcio Eléctrica de Medellín, Ingeniería y Servicios S.A., Unión Eléctrica S.A. Yo le invito hay que recogerlo porque esto no es de los Atala, esto no lo dan los Atala. Ni Tabel Otero Antiguo, que allá andaba llorando porque como las telecomunicaciones, los gráficos de crecimiento en telecomunicaciones, en energía y en estructura financiera, como son los mismos, todos los millonarios en Centroamérica vinculados al narcotráfico y al crimen organizado, porque estas son bandas de crimen organizado, tienen a veces unas competencias. Por eso es la crisis interburguesa en este momento. Por eso es que usted mira, pero son unos empresarios de poco peso. No, al narcotraficante de Tony Hernández lo atendían los Atala, los atienden los Canaguati, los Imán, los Nasser, los Farak. Por eso el presidente del COEP debería tener mucho cuidado. Incluso debe ser investigado por el Ministerio Público. Ellos saben de lo que hablaba Cepeda. ¿Por qué se apagó la superintendencia? Lo dijo hasta riéndose en un programa de televisión. No está haciendo su rol en la energía eléctrica y va a terminar mal. ¿Por qué cree usted que el señor Guimaraes sacó al señor Chucri Cafi del tema de Dimesa? Pero es el señor Luis Almagro quien acaba de reunir al Grupo de Lima y a la Organización de Estados Americanos, que le pagaron 6 millones estos delincuentes del Congreso Nacional para que le viniera a recomendar cómo se hacen reformas electorales. Que es con quien quiero hablar, con Pedro Brigger, sobre ese tema. Luis Almagro desactivó eso, lo dijo el señor Juan Jiménez Mayor en nuestro programa. Lo dijo así mismo el señor Julio Arbizú. El señor Almagro hizo un pacto de impunidad. ¿Y quién es el pacto de impunidad? Con el cartel de los Hernández. Por eso don Tony
dijo aquí hay 10 millones de dólares y le dijeron, stop. ¿Cómo es? I don't know. No es. Veamos un poco lo que viene en la sección nodal, pero quiero que me acompañen. Al final de este programa vamos a hablar de... Porque esto planteado, y lo que decía Whitney hoy, qué grosería. En una sociedad con conciencia, cuando usted escuche la palabra, qué grosería, no voy a seguirlo permitiendo, son pasos a la construcción ciudadana para detener a estas bandas criminales. No podemos permitir, y si usted continúa pagando, pues mi deber es decirle que usted está certificado, incluso, no solo para no pagar, sino para no volver a pagar. Mientras no le enseñen quiénes son los empresarios, mientras no le enseñen si ya les pagó la Arach, si ya les pagó Televicentro, si ya les pagó Rodrigo Bon Arévalo, si ya les pagó Cemento Pijao, las empacadoras de carne que se quedó el cartel de los Hernández. Usted dígale cuando lleguen, ya no activen esos patronatos que antes estaban vinculados a los partidos políticos. Se debe surgir con la construcción popular desde los barrios y colonias. Es imposible que usted se deje tomar el pelo. Vamos a la sección nodal, porque también América Latina es noticia, como dijo en su momento Walter Martínez, y en su pleno desarrollo contado por Pedro Brigger. Es un honor para nosotros en Honduras y a este proyecto escuchar, porque ya Bolsonaro dijo nada de gobernar con otros, y Juan Orlando Hernández ya quedó así, el cartel de los Hernández ya quedó así, y con una peligrosa vinculación en los últimos días. Se oficializó que la inteligencia israelí está en Honduras, y esa solo la puede sacar el pueblo, no la pueden sacar partidos políticos. Si Juan Orlando Hernández no entrega el poder, no lo saca el pueblo, los gringos pueden poner incluso hasta Camilo Atala, que es la misma mierda en diferentes envases. Vamos con Pedro Brigger mejor, ya nos estamos calentando, ¿no? Hola Pedro, ya tenemos 1 hora y 19 minutos de programa, 3 horas de diferencia en Argentina, pero necesitamos saber cómo va a gobernar Bolsonaro, qué es Bolsonaro y qué significa esto para Latinoamérica. Hola Pedro. ¿Aló? En esta ocasión tuvo una particularidad, y es que México no se sumó a la condena del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Recordemos, Milton, que el Grupo de Lima se formó para aislar en la región al gobierno del presidente Nicolás Maduro y contribuir a su caída abiertamente. Por eso han manifestado más de una oportunidad apoyo a la oposición y han tratado de deslegitimar al gobierno de Nicolás Maduro y darle el reconocimiento internacional a la Asamblea Nacional votada en las elecciones de diciembre del año 2015, que asumió en enero de 2016 e intentó derrocar abiertamente al presidente Nicolás Maduro. De hecho, en su momento, cuando asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Aliup, uno de los principales opositores al chavismo, dijo que en 6 meses sacarían a Maduro. Fue el año de la violencia, porque justamente se dieron cuenta que no iban a poder sacar a Maduro a través de la Asamblea Nacional e incentivaron la violencia en las calles. El Grupo de Lima se formó para sostener a la oposición en Venezuela y provocar la caída de Nicolás Maduro. La última declaración del grupo este viernes está en sintonía con esta línea. Lo que busca es desconocer al gobierno de Nicolás Maduro, que va a reasumir la presidencia el próximo 10 de enero porque fue reelecto en las elecciones del año pasado, que el Grupo de Lima considera que no fueron legítimas. Ahí el tema clave pasa por México.
Hubo un cambio de gobierno en México. México es uno de los países más importantes de la región, como todos sabemos. México forma parte del Grupo de Lima, pero decidió no sumarse al rechazo al gobierno de Venezuela. Van a reconocer al gobierno del presidente Nicolás Maduro, de hecho lo hacen, porque Nicolás Maduro estuvo en la asunción de Andrés Manuel López Obrador, tienen relaciones con Venezuela, y no solamente dicen que no hay que intervenir militarmente, como ha propuesto en alguna oportunidad Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, sino que dice que la mayor contribución que pueden hacer ellos y todos los gobiernos en Venezuela es contribuir a la paz y a la negociación entre las partes. Recordemos también que el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, estuvo durante las elecciones en Venezuela, dijo que las elecciones habían sido transparentes, algo que el Grupo de Lima desconoce. Claramente hay una cuestión ideológica de por medio. El objetivo de estos gobiernos es retornar al pasado, que vuelvan a tener el poder aquellos que gobernaron Venezuela durante décadas y que sumieron al pueblo en la pobreza. Porque es verdad que hoy Venezuela tiene múltiples problemas, de eso no cabe la menor duda, pero hay que recordar que cuando Hugo Chávez ganó las elecciones en diciembre del año 1998, hace 20 años, Venezuela ya era un país con altos niveles de pobreza, a pesar de los altos ingresos del petróleo, porque Venezuela vive de la renta petrolera mucho antes de que existiera Hugo Chávez. Por eso la presencia de México en el Grupo de Lima esta vez fue diferente, por eso dicen que no se van a retirar del Grupo de Lima, pero no acompañaron el comunicado conjunto firmado por los otros países, y esto es algo importante para esta disputa regional que permanentemente vemos y que hemos señalado tantas veces. Contigo, Milton. Sí, Pedro, y en torno a Bolsonaro también, un militar, y nosotros te vamos a ayudar luego enviándote el análisis. Tenemos pruebas fehacientes de que el señor Almagro es el menos indicado para poder hablar de democracias, de transparencia. Aquí tenemos las pruebas para hablar de ese nudo de corrupción que vino a hacer con uno de los votantes en el Grupo de Lima, que fue Honduras, este narcoestado que ayer pues el hermano del otro Hernández le dijeron que no en una corte de Nueva York. Eso no hay que asombrarse. Sí, con lo de Colombia, que lo está postulando nuevamente por encima del señalamiento que hizo Pepe Mojica de haber dicho que se habían equivocado, y de la expulsión del Frente Amplio uruguayo contra el señor Luis Almagro, pues está postulado por parte del representante colombiano. Sabemos el triángulo de mafias que existe en estos países y el interés geopolítico en el que se torna para Brasil y Estados Unidos la desestabilización de Venezuela a través de este núcleo territorial que tiene 7 fronteras marítimas con Colombia y con Venezuela. Hablemos de Bolsonaro para ir cerrando ya en el programa. Es muy importante, y creo también que Bolsonaro no va a gobernar para todos. Lo ha dicho durante la campaña electoral. Él va a gobernar para el sector social y político que lo votó y que quiere, en primer lugar, un cambio profundo en el país y erradicar al Partido de los Trabajadores de la esfera política. Por eso, él y principalmente su jefe de gabinete, Onyx Lorenzoni, están hablando de despetizar el Brasil. Esto es erradicar al Partido de los Trabajadores de la sociedad brasileña. Por eso también han dado unos pasos para sacar a todos aquellos que pudieran tener algún tipo de simpatía hacia el Partido de los Trabajadores de las oficinas públicas. Eso es una casa de brujas, eso se llama persecución política. Por supuesto que Onyx Lorenzoni, cuando se dio cuenta de sus palabras, dijo que no es una casa de bruja, pero incluso la revista Bella, que fue impulsora de la demonización de Lula da Silva durante su gobierno y después de Dilma Rousseff, tituló Casa de Brujas. Está claro que hay una persecución política que está comenzando, porque el objetivo del nuevo presidente de Brasil efectivamente es eliminar todo vestigio del Partido de los Trabajadores, luchar en contra del marxismo, del socialismo, del comunismo, de todo lo que pueda ser equiparable a ideas progresistas. Es lo que dijo Bolsonaro durante la campaña electoral. Y creo que algunos se equivocan cuando piensan que las derechas moderan sus discursos una vez en el poder. Más bien todo lo contrario.
esta nueva derecha no tiene vergüenza. Es una derecha diferente a otras derechas latinoamericanas que no apelan a los militares, pero tienen un discurso donde les da cierto pudor, cierta vergüenza definirse como de derecha. Por eso dicen que son de centro derecha o de centro directamente, cuando aplican políticas que habitualmente son conocidas justamente como de derecha. En este caso, lo novedoso respecto de Brasil y de Bolsonaro es que él no tiene vergüenza en decir lo que piensa. Por eso su ministra de Mujer, Salud y Derechos Humanos dice que los niños se tienen que vestir de azul y las niñas de rosa. Por eso dicen que quieren despetizar el Brasil y combatir el comunismo, el marxismo. Es un discurso que parece anclado 50 años atrás y donde Bolsonaro cree que está al frente de una gran cruzada nacional e internacional para justamente erradicar todos aquellos males y aquellos demonios que ellos consideran que están simbolizados o sintetizados en todo lo que tuviera algo que ver con el progresismo, principalmente en América Latina. Está por verse cómo va a reaccionar la sociedad brasileña, porque si bien es cierto que hubo una sociedad desencantada del Partido de los Trabajadores, no es menos cierto que la movilización de mujeres el año pasado con la consigna El Não, el no, fue muy poderosa y los movimientos sociales tienen peso en el Brasil. Hay que ver cuál es el límite de la persecución que ha comenzado a llevar adelante el presidente Bolsonaro. Muchísimas gracias, Pedro, sin duda alguna, y sin ese pudor, tal y como el secretario de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos dejó su puesto y una licencia que le otorgó el señor Luis Almagro para ir como jefe de campaña de MIF, un delincuente que estaba encabezando la candidatura presidencial del PRI, el cual el pueblo mexicano le dijo que no absolutamente a esas estructuras del PAN y el PRI que habían gobernado durante más de 50 años y empobrecido a ese país a través de alianzas público-privado y todo ese consorcio de modalidades dictadas después de los consensos de Washington. Para el sociólogo Bauman, esos niveles de consumo a los que el ser humano iba a ser sujeto, que tenía como un imperativo categórico replegar los medios de comunicación, oxigenarse a través de estas falsas democracias y que tienen falacias epistemológicas esas instituciones que permiten, por supuesto, tener sin duda vinculaciones con el narcotráfico, como ya para algunos países es normal, y tal y como es el caso en este momento de Colombia, que tiene en una de las operaciones, tal y como el cartel de los Hernández en este momento tiene en ascuas a todos los empresarios. En una de las operaciones Millennium se llevaron 42 narcotraficantes, incluyendo a uno del cartel de Medellín, esos mismos que también estaban en esa lámina que nosotros poníamos. Entonces el cartel de los Hernández puede ser parte de esa operación Millennium que dio en el primer pedido de extradición de los Estados Unidos, y en un número bastante grotesco, una cifra de 42 narcotraficantes que no erradicó el narcotráfico, porque esa es otra de las grandes maniobras de estos países para invadir militarmente. El posicionamiento militar en Colombia es similar al de Honduras, y la inversión multimillonaria para contrarrestar o para luchar, entre comillas, contra el narcotráfico ha sido fallido. De hecho, en Colombia, Ernesto Samper fue auspiciado por un cartel, tal y como lo es Juan Orlando Hernández, que no es algo novedoso para esas democracias débiles, cuasi cobardes, corruptas, enquistadas por empresarios que sin ningún pudor siguen acumulando grandes masas de capital, dinero a través de las palancas del Estado. Entonces hacen reducciones de las instituciones del Estado, priman con un poder hegemónico de la economía que, sin duda alguna, se contradice con lo que decía el gerentío de la empresa de energía eléctrica, que él sabe cuáles son las bandas criminales, pero él fue un invento. Los monopolios inventan una competencia. Arturo Corrales inventó al colombianito. La colombianización también es paso subyacente a esas estructuras delincuenciales. Los partidos políticos también, los diputados son uno de los mejores inventos. Se puede hablar de democracia y seguir haciendo tráfico de droga. Las estructuras militares, que hoy no valen nada, moralmente hablando, ni éticamente hablando, tienen un poder enorme, nos pueden cegar la vida con un plomo, no son estructuras
etarias, son estructuras reales. Te pueden matar y están al servicio de los empresarios, estos mismos que hacen los vínculos con el narcotráfico, con las alianzas público-privadas y que no tienen ningún tipo de pudor para que su hija use un Rolex o un Cartier, que 30 niños puedan morir porque solo hay 30 respiradores eléctricos en el hospital escuela. Eso también lo sabía la señora rectora y se lo dijo del CID, cuando ahora que también va a tener que enfrentar los tribunales, porque él conoce que cuando el periodista Alfredo Villatoro pretendió hablar de la verdad, lo secuestraron, lo torturaron y lo mataron. Y en un derrame de hipocresía se paró un día con camisas amarillas, Chabelo y todo Televicentro junto a HRN, pero hoy ya no es el símbolo más Alfredo Villatoro. Para nosotros sí, porque no importa si trabajaba en Televicentro, lo importante es que estaba queriendo comunicar o trasladar algo, pero contrajo polémicas con los demás, porque es una lucha de carteles. Se polarizó el empresariado en este país. Y uno de los poderes fácticos más grotescos tiene a un dictador cuyo hermano narcotraficante incluso le proveía la droga. Él es un adicto, él es un borracho. Y eso lo sabe el Ministerio Público, eso lo sabe la Corte Suprema de Justicia. Si en la casa de Mauricio Oliva, el magistrado titular de la Corte Suprema de Justicia, quien hoy le inventaron 600 casos de corrupción para no extraditarlo, el señor Avilés, tenía grandes parrandas. Y eso porque hubieron diputados y diputadas con pudor que salieron. Siempre para nosotros fue ajeno el irse con el insulto y todo. Quisimos ser esa arteria de comunicación que mantenga la credibilidad. Y por eso nunca hicimos negocios con las fuentes de información, con las investigaciones. No nos interesan que nos regalen investigaciones, necesitamos seguirlas construyendo. Ha costado mucho saber sobre el tema de salud y sobre el tema de energía, para poderle decir ahora que no estoy cometiendo ninguna ilegalidad al invitarlo, que si usted se respeta, se organice con su barrio, que se organice con su colonia, como cuando le vendieron el momento del terror y que puso portones. Póngale portones a la corrupción, no pague la energía eléctrica. Son bandas de ladrones que tienen diputados y diputadas que deben ser investigados, pero este es un narcoestado. No podemos estar pidiendo con dos manos lo que solo se nos puede ofrecer con miserias, con delincuencias en cucharas, migajas, bolsa solidaria, bono 10.000, basura, un poquito de fe, un trapito para que usted se vaya en pare de sufrir y crea usted que es en otra vida. No, es aquí. Los Atalas tienen, junto con estas familias, que no tengo nada con ellos, tengo todo contra lo que hacen, contra ellos nada. Es más, no tengo nada contra ningún ser humano, es contra lo que se hace, matar seres humanos para enriquecerse. Yo no tengo ningún resentimiento con nadie, soy un hombre cuyo resentimiento no lo puedo ni siquiera consentir en otra persona para dialogar con ella, porque el resentimiento es un veneno cuyo recipiente, en el recipiente donde esté, mata a la persona que lo consume. Yo no tengo resentimiento, tengo conciencia de lo que pasa en este país y tengo compromiso de contártelo, de decirte que así como te convencieron para evitar los ladrones que iban a entrar en las casas seguras o en los barrios seguros, hacé tu barrio seguro. No pagué la energía eléctrica, estás pagando para que te maten, estás pagando para que haya corrupción. De lo demás, nosotros nos vamos a seguir encargando de investigar para crear al sujeto no sujetado. Ese no sirve. Queremos al sujeto construyendo país, construyendo patria, al margen de las bandas criminales que hieden, que dan asco y que solo son capaces de matar. No pagar la luz, porque luego te van a decir que acepté la alianza público-privado en su pleno desarrollo, que ya está, para que no estés frente a un call center diciendo que no te pongan el contador prepago, otro invento más, sino que en el hospital escuela, en el materno infantil, que lo sabía la señora rectora, que lo saben los Atala, que lo saben los Canaguati, que lo saben los Nasser,
Y estas familias que tenemos que mencionar, que lo sabe Omar Rivera, que lo sabe el señor Leicelar y todos estos ministros, que son cualquier cosa. Hay 30 respiradores eléctricos. Somos el país con el mayor número de niños que mueren por inasistencia, con la tasa de mortalidad materna más elevada del hemisferio. Pero no damos el lujo de darle 70.000 millones a un cartel. Quiero decirte que el periodismo es un servicio, el periodismo es un compromiso, el periodismo es el riesgo de seguir construyendo país, porque no podemos llorar como mediocres lo que no podemos construir como seres humanos.